Dios le bendiga, amados hermanos de Ti Cristiano, que la paz del Señor esté con ustedes. Amados hermanos, quiero hablarles un poco sobre el papel de la esposa dentro del matrimonio. Amén. Voy a hablar con base, siendo ya pues una esposa que tiene ya casi una década de casada. ¿Y por qué traigo este tema? Traigo este tema por todo ese feminismo que he visto que se ha estado introduciendo en las iglesias, algunas, no todas. Y es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos que vivir para agradar a Dios. Y la Biblia es clara y nos enseña cuál es el papel de la esposa dentro del matrimonio. Y esto es lo que yo quiero tocar con ustedes. Lamentablemente, como les comenté, he escuchado mucho feminismo. Por ejemplo, mujeres que exponen a sus esposos, exponen cosas privadas en prédicas. En vez de glorificar a Dios, comentan muchas cosas personales. Otras que tienen como este concepto: el dinero de mi esposo es mío y el mío es mío. Amadas hermanas, eso entre muchas otras cosas. Esposas que quieren tener como al esposo controlado. Y bueno, lamentablemente es todo lo que estamos viviendo en las iglesias, y como que este tema no se toca mucho, y se los va a tocar una esposa, una mujer que está casada, que ya tiene casi una década de casada, y que el Señor a mí en estos años de casada me ha moldeado demasiado. Me ha moldeado demasiado, amados. Amados, yo cuando me casé, yo era una persona muy independiente. Siempre he sido como que la hija prácticamente que la soltaron desde muy temprano, y tuve que trabajar por tener mis cosas, para poder estudiar, para poder muchas cosas. Tuve que trabajar desde muy temprana edad. Entonces me crié de manera muy independiente. Y cuando me casé, pues fue un poquito de choque cultural. ¿Por qué? Porque ahora tenía que obedecer a mi esposo. Y yo quería controlarlo a él. Y mi esposo era bastante dócil, o sea, comparado con mi carácter, él tiene el carácter más apacible, y yo quería controlarlo, hasta que el Señor a mí me enseñó a través de ¿dónde? A través de su palabra, cuál es mi papel dentro del matrimonio. Y si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que vivir conforme a lo que la Biblia me enseña. Amén. Entonces, en Génesis capítulo 2, del versículo 18 al 22, por ahí, la Biblia es clara cuando menciona que la esposa es la ayuda idónea del esposo. La esposa es la ayuda idónea del esposo. La esposa fue sacada de la costilla del esposo, no fue viceversa. Dios creó primero al hombre y después la mujer, no viceversa. Entonces, mucho más claro, el Señor como que, Karen, si no te queda claro, entonces te vas a Génesis 3:16. En Génesis 3:16, la Biblia me dice, el Señor es claro: desearás gobernar a tu marido, o controlar a tu marido en otras versiones, pero él te gobernará a ti. Entonces, amadas hermanas, cuando yo leí ese pasaje a mí, la verdad, me quebrantó y me confrontó, porque así era. O sea, cuando yo leí, yo me di cuenta, ¿qué tipo de esposa soy? Y yo dije que yo soy una esposa que le gusta controlar mucho a su esposo. Y eso no está bien delante de Dios. Entonces yo empecé ya a bajar la guardia, empecé a practicar la palabra, me di cuenta, también me identifiqué qué más soy, o sea, qué otra persona. Entonces me di cuenta que era una esposa que le gustaba manipular a veces al esposo. Tenía como ese espíritu de Jezabel, ¿me explico? Y yo empecé a orar, amadas hermanas. Yo empecé a orar, Señor, por favor, saca estas malas actitudes de mí, sácalas, Señor, por favor, moldéame. Y obedeciendo la palabra, amadas hermanas,
amados hermanos. Obedeciendo la palabra, el Señor puso todo en orden, puso todo en orden. Nosotras no estamos aquí para controlar al esposo. Nosotras tenemos que darle lugar al esposo, que él es la cabeza del hogar. Y nosotras tenemos que bajar. Si nuestro esposo es dócil, nosotras tenemos que bajar la guardia y ser más dócil que ellos para que ellos puedan subir. ¿Y subir a qué? A ocupar ese lugar que le corresponde a ellos como cabeza del hogar. Yo, la verdad, estoy muy agradecida con Dios por lo que ha hecho en mi matrimonio, porque cuando yo entendí esta palabra, yo empecé a bajar mi yo para hacer más lo que el Espíritu Santo me enseña. Y he visto cómo mi esposo por sí solo, el Señor lo ha empoderado. Yo no empodero a nadie, así que el Señor lo ha empoderado y Oriel, mi esposo, tiene el lugar que le corresponde como cabeza del hogar. Y he visto cómo el Señor lo respalda. El Señor lo respalda en oración. Yo he visto cómo el Señor le contesta. Yo puedo orar por lo mismo, pero tal vez a mí me toma un poquito más de tiempo. Pero cuando mi esposo ora por algo, el Señor le contesta. Entonces me di cuenta del orden de Dios. Me di cuenta del trato que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y nosotras tenemos que vivir para agradar a Dios, no para agradar al hombre, para agradar a Dios. Entonces no podemos ser esas esposas controladoras, esas esposas cizañosas, esas esposas manipuladoras. No, tenemos que ser esas esposas que ayudan al esposo, que lo complementan, que lo motivan y ante todo que lo respetan. Amadas, ante todo el respeto. El respeto no es exponer su vida y exponer todas las debilidades del esposo con extraños. No, para nada. Entonces, vamos a ver lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, dice: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras, y ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Nosotras tenemos que respetar a nuestros esposos. Ese es nuestro deber. Amarlos, sí, amarlo. Pero ¿cómo agradamos a Dios? En respetar a nuestros esposos, tratarlo con respeto, tratarlo como el Hijo de Dios, como el Señor, la cabeza del hogar. Amados hermanos, Dios ya estableció un orden. La esposa no puede estar por encima del esposo, no. El esposo es la cabeza del hogar y nosotras tenemos que tomar nuestro lugar en ser esas esposas amables, amorosas, respetuosas con sus esposos, para tener, ¿sabes?, una familia bien fundamentada en la palabra de Dios. Necesitamos nosotros practicar la palabra de Dios, no ciertas cosas, no lo que nos conviene, no, sino todo lo que el Señor nos enseña. Y por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia. Y yo las exhorto a que ustedes sean pues esas esposas que nos dice la palabra. Es bonito, o sea, es bonito. Yo he visto la mano de Dios. El esposo también tiene su papel dentro del matrimonio, que lo puedo tocar más adelante en otros videos. Pero el Señor también le habla al esposo. Amén. Uno de los que más puedo recalcar es que el esposo tiene que tratar a la esposa con dulzura, con amor, como vaso frágil, para que sus oraciones no sean de estorbo. Entonces, así como nosotras tenemos deberes, el esposo también tiene deberes. Entonces, la idea es que podamos, tanto el esposo como la esposa, apoderarnos de la palabra de Dios y ponerla en práctica.
ponerla en práctica dentro del matrimonio para que todo esté bajo el orden pues que el Señor estableció. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, el esposo en el hogar es como esa representación de Cristo. ¿Por qué? Porque él dice, Cristo es la cabeza de la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, asimismo, ese mismo orden el Señor lo lleva al matrimonio. Primero Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el esposo, la esposa y después los hijos. Entonces, amadas hermanas, yo las exhorto a que sean esas esposas amorosas y respetuosas que dice la Biblia, y no esas esposas controladoras, obsesivas. No. Ustedes dirán, Karen, pero mira, me ha tocado, o sea, a mí me ha tocado escuchar incluso esto, que hay veces que la esposa gana más que el esposo, y porque gana más que el esposo se cree que tiene más autoridad sobre el esposo. Entonces no es así. El Señor no establece eso porque el esposo gane más o la esposa gane menos. No. El Señor no establece eso. El Señor estableció un orden desde el principio y eso es lo que hay que hacer. Entonces, si tu esposo gana económicamente menos que tú, lo aceptaste como pareja, lo aceptaste como matrimonio, y tienes que también aceptar tu papel dentro del matrimonio. Amén. Hoy en día la verdad es un poquito imposible, pero o sea, un poquito complicado, pero no imposible, pues que solamente una persona trabaje, porque las cosas hoy en día, la vida pues está bastante costosa. Así que la idea de esto, la idea de esto del matrimonio es así consolidar todo lo que ganes, o sea, hacerlo uno y así distribuir los gastos. Pero no podemos basarnos tampoco en tener un comportamiento conforme a la palabra, según las entradas económicas que cada uno perciba. No, nosotros tenemos como esposas comportarnos como esposas, como señoras, según la palabra de Dios. Independientemente de lo que ganemos, tenemos que tomar nuestro lugar dentro del matrimonio, el lugar que corresponde, no el lugar que nosotras queremos tomar, no, sino el lugar que corresponde según el orden de Dios. Entonces yo nada más le hago esto para no extender, lo voy a dejar hasta aquí para no extender tanto el mensaje. Espero que les haya gustado y nada, leer la Biblia, buscar de Dios, orar y vivir para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Muchas de estas cosas que le he mencionado sobre este feminismo lo he escuchado de pastoras muy cercanas, y simplemente yo no comparto, o sea, no comparto ese pensamiento, no comparto esa palabra, no comparto muchas cosas, porque soy una persona que lee la Biblia, soy una persona que trata de agradar a Dios. No soy perfecta, pero trato de agradar a Dios, y he visto los beneficios, he visto los resultados de aplicar la palabra. Y pues yo los exhorto ante tantas cosas, ante tantos movimientos que hay hoy en día. Yo los exhorto. Dice que séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios perdura para siempre. La palabra de Dios perdura para siempre. Amadas hermanas, amados hermanos, el tiempo puede avanzar o modernizarse o lo que sea, pero la palabra de Dios permanece. El orden de Dios no cambia ni varía. Amén. Dios te bendiga.